Saludamos con mucho cariño a nuestra invitada especial, Margarita González Arabia. Y por supuesto a la comunidad científica y académica de Morelos, docentes, investigadores, directivos, hombres y mujeres comprometidas con el conocimiento. Sean todas y todos bienvenidos. Cedo el uso de la palabra al doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador de los Diálogos por la Transformación. Muchísimas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Doctora Sheinbaum, estimada rectora, Rosaura, Roberto, colegas, compañeras, compañeros, señoras, señores. El pasado 1 de febrero, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo planteó, entre otros, con toda claridad, su compromiso con la educación, con la ciencia y con la innovación, que son los temas fundamentales que hoy nos ocupan. Educación, dijo reiteradamente, gratuita y de calidad, con los apoyos necesarios para que todas y todos puedan acceder al sistema educativo y mantenerse en el sistema educativo. Y hacer de nuestro país, una potencia científica y de la innovación. Y es que, como todas y todos ustedes saben, la educación, y sobre todo la educación superior, pero también la media superior, de la cual hablaremos el día de hoy también, la educación superior y la ciencia van de la mano. Y qué oportuno es que este segmento del proyecto de gobierno de la doctora Sheinbaum se presente justamente aquí, en Morelos, en Cuernavaca, una de las ciudades con una de las mayores densidades de instituciones de ciencia y de educación superior y con una altísima densidad de científicas y científicos, debo decirlo, de clase mundial, que han mostrado su calidad y su trascendencia internacional. La educación superior forma a los investigadores, el famoso capital humano. Y son las y los investigadores los que generan los conocimientos. Pero luego la innovación transforma los conocimientos y los convierte en no pocas ocasiones en bienes y servicios fundamentales para el bienestar y para el desarrollo. Bienes y servicios que impactan en el aparato productivo. Por eso, cuando la doctora Sheinbaum dice que vamos a hacer una potencia científica, está hablando de hacer de la ciencia una aliada en prácticamente todas las acciones de su gobierno. Ciencia para el desarrollo sustentable, ciencia para el bienestar individual y colectivo, para el bienestar compartido, ciencia para mejorar la salud, ciencia para proteger el medio ambiente, ciencia para mejorar la calidad y la eficiencia de las energías que consumimos, ciencia para enfrentar mejor el complejo problema del agua, ciencia para definir mejor la localización y la vocación de los polos de desarrollo que habrán de construirse, ciencia pues para hacer de su gobierno, como lo hizo en la Ciudad de México, un mejor gobierno. Colegas, a partir del 1 de octubre, por primera vez tendremos en México una científica en la presidencia de la República. Es una oportunidad
que todos debemos aprovechar. Una científica que ha hecho ciencia y por ello entiende la ciencia y el potencial de la ciencia y de la innovación. Yo les puedo asegurar que el gobierno de la doctora Sheinbaum va a auxiliarse de la ciencia y de la innovación para hacer realidad ese bienestar compartido que todos anhelamos sin exclusiones, para hacer del conocimiento algo que se vuelva pertinente y relevante para la vida de todas y todos nosotros y fortalezca asimismo ese humanismo mexicano que es la filosofía que va a seguir inspirando su gobierno en la siguiente etapa de la transformación de la vida pública nacional. Vamos a escuchar a continuación la presentación que hará sobre puntos específicos de los que planteó la doctora Sheinbaum recientemente por parte de la doctora Rosaura Ruiz y posteriormente escucharemos algunos comentarios en relación a la educación media superior que la doctora Sheinbaum ha considerado como fundamental y quienes entendemos de educación sabemos que es un componente fundamental en donde hay todavía mucho que mejorar y mucho que hacer y lo va a presentar el doctor Roberto Rodríguez. Así que con su permiso, doctora, le doy la palabra a la doctora Rosaura Ruiz. Buenos días todos y todas. Me da muchísimo gusto estar aquí, ver a tantas caras conocidas, compañeros, compañeras de la UNAM, de la Universidad de Morelos, de varias universidades. Me da mucho gusto estar aquí, es un honor para mí el que me haya pedido la doctora Claudia Sheinbaum que me encargara de este tema en los diálogos por la transformación, que además al final tendremos un plan de la nación. A partir de esos diálogos, a partir de escucharlos a todas y a todos, y lo vamos a seguir haciendo. Ya acordamos que íbamos a hacer aquí un diálogo particular con la comunidad académica de Morelos. Voy a hablar entonces en general de los temas que la doctora Claudia considera fundamentales en educación. Ya explicó, me parece además muy bien, Juan Ramón, nuestro rector, cómo se ve la ciencia en el plan, en el proyecto de Claudia Sheinbaum. Y voy a hablar ahora entonces de educación. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Aquí tenemos 7 puntos fundamentales que son los que ella planteó en el meeting del Zócalo, donde habló de sus 100 puntos centrales. Entonces, los 7 puntos que vamos a ver en este momento son: 1, salarios justos para maestras y maestros; 2, becas para estudiantes; 3, centros públicos de educación inicial; 4, apoyo a la educación primaria y secundaria; 5, fortalecimiento de la educación media superior. Lo va a presentar con mayor detalle mi compañero Roberto Rodríguez, que también lo conocen ustedes. Vamos a hablar del fortalecimiento, de la consolidación de la educación superior y de la vinculación de la ciencia con sectores prioritarios. Ya en general habló de ello el doctor de la Fuente. Entonces, sobre los salarios, lo que se plantea en los 100 puntos es que habrá un salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo. No será menos a la que perciben en promedio los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Además, vamos a promover, porque es una deuda, los salarios justos para los docentes de educación media superior. Tendremos… Ahí hay una deuda pendiente. El sistema de educación media superior es muy amplio, muy diverso y lo estamos trabajando muchísimo. El segundo punto son becas para estudiantes. Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán una beca universal como la que se tiene en la Ciudad de México. Este país, particularmente en el caso de Rosario Castellanos, donde tenemos ya cerca de 50,000 estudiantes en 5 años, tenemos un modelo híbrido, es decir, presencial y en línea, y además tenemos también el sistema dual
para relacionarlo con el trabajo. Este modelo lo promoveremos también en otras instituciones de educación superior. Entre todas las instituciones de educación superior vamos a aumentar, en una primera etapa, vamos a aumentar en 300,000 estudiantes en educación superior. El último punto lo señaló ya muy bien Juan Ramón, lo desarrolló. Haremos de México una potencia científica y de la innovación, apoyando las ciencias aplicadas, las ciencias exactas, las ciencias básicas, la ciencia en general, pero me gustó como lo dijo el doctor Juan Ramón, porque fue la política del gobierno de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México. La interacción, la colaboración entre todas las instituciones de investigación para atender la problemática nacional en todos los aspectos. Creo que ha sido un estilo de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum que vamos a seguir recuperando, que vamos a seguir fortaleciendo. La colaboración para la atención de los grandes problemas nacionales. Muchas gracias. Roberto Rodríguez, por favor. Buenos días, muchas gracias. Doctora Sheinbaum, doctora Ruiz, doctor de la Fuente, doctora León, y muy apreciados colegas. La educación es el eje mismo de la transformación. Este es un postulado que ha enfatizado la doctora Sheinbaum, no ahora, desde hace muchos años. Y lo es en una doble dimensión. Primero, porque es un derecho habilitante, es decir, facilita el acceso a otros derechos y a la mayoría de los bienes públicos y depara para las personas un horizonte de posibilidades de bienestar más elevado. En ese aspecto y en otro aspecto también, porque las personas que cuentan con educación favorecen la construcción de tejido social de nivel comunitario, de nivel regional, finalmente de nivel nacional, y porque apoya a la economía del país y sus regiones y sus comunidades, y porque da efectos positivos hacia la gobernabilidad como tal. Por eso la educación es, en efecto, el eje de la transformación, y el objetivo de esta plataforma es justamente mejorar en su conjunto, en cada uno de sus niveles, expresiones, modalidades y opciones, el sistema educativo nacional en su conjunto. Desde esa perspectiva, hay un tema que nos preocupa y en el que estamos ocupados, que es la formación de una educación media superior que, en efecto, responda a las necesidades del presente y del futuro próximo y del futuro a largo plazo, que deje de ser esta suerte de eslabón más débil del sistema educativo nacional. Por ello, una meta cualitativa que importa resaltar en primer lugar es conseguir instituir un sólido sistema nacional de educación media superior con capacidades de coordinación, de planeación, de evaluación y de articulación con el resto de los niveles educativos. Lograr este propósito podrá satisfacer retos que están muy a la vista, por lo menos en 5 tramos. El primero es de acceso y cobertura. Desde el 2012 se estableció en el orden constitucional la obligatoriedad de la media superior. Y ahí se colocó un artículo transitorio que la meta de cobertura universal se lograría en el curso de los siguientes 10 años. Sí, ya transcurrieron y ya hace 12 años de ese famoso transitorio y no hemos logrado esa meta de ninguna manera. La cobertura actual de la media superior ronda el 80%. Cifra que no es mala, pero significa que hay al menos 1,5 millones de jóvenes de la edad de entre 15 y 17 años que simplemente no están en la escuela, ni están en la secundaria, ni tuvieron acceso a la media superior. Y es fácil intuir
que son aquellos de los sectores y comunidades pues, más desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico. Lograr la universalización de la educación media superior, que es parte de la educación obligatoria del país, es por lo tanto un objetivo prioritario. Pero no basta con acceder, también hay que permanecer y poder egresar de los sistemas, y ese es por lo tanto un segundo objetivo prioritario. Ha ayudado mucho, por cierto, el que existan becas para este nivel, para los jóvenes que las necesitan, sobre todo en el sistema público. Y es por lo tanto preciso seguir en esta misma dirección, aportando con becas que van a facilitar la permanencia y el egreso del nivel. En los últimos años, por efectos de la pandemia, la media superior fue el nivel más golpeado. Tenemos hoy una matrícula que apenas equivale a la recibida en el 2018, en parte por la dinámica demográfica, hay menos jóvenes cada año en esa edad, pero también es cierto que la pandemia hizo perder matrícula de media superior y hay que recuperarla, y ese es también un objetivo fundamental. El siguiente es la dispersión, la heterogeneidad de subsistemas, modalidades, opciones que aún prevalecen, aunque en el papel hay pues que la universitaria, la tecnológica y la de formación profesional. En realidad hay más de 30 subsistemas, ellos sin contar los que en cada entidad federativa se manejan. Hay que hacer un gran esfuerzo de coordinación, porque no se cuenta con este mecanismo y se pueden aprovechar experiencias exitosas, como lo ha sido el Consejo Nacional para la Planeación de la Educación Superior y como lo son las comisiones estatales de planeación para la educación superior, que han puesto una plataforma renovada para el diálogo, la concertación y la coordinación. Y por lo tanto, a manera de instituir un sistema nacional sólido, el objetivo de coordinación es prioritario. Pero finalmente no basta con que accedan, no basta con que terminan, hay que lograr los aprendizajes esperados de este nivel, ¿no? Porque no es solamente un pasaje por una instancia, sino en efecto, para lograr los aprendizajes esperados hay que definirlos con mucha precisión. Algo se ha venido avanzando a través del currículum integrado para media superior. Pero eso está más bien todavía en el nivel de proyectos y el tramo de la implementación y la adecuación a las distintas modalidades de bachillerato se convirtiera en derecho. Y está planteado en la Constitución de la Ciudad de México a partir de noviembre de 2012. Y hoy está presente en las ofertas de reforma, en las propuestas de reforma constitucional desde la presidencia. Bueno, eso es algo que hay que conseguir, que las becas dejen de ser solamente programas gubernamentales sexenales y se constituyan en derechos, como derecho lo son el acceso a otros programas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Le voy a pedir ahora a la rectora, a la doctora León, nuestra anfitriona, si es tan amable de hacernos sus comentarios. Por favor, querida rectora. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Estimada doctora Sheinbaum, es un gusto, un placer que hoy nos visite en Morelos. Un gusto saludar a toda esta mesa, al doctor de la Fuente, a la doctora Rosaura Ruiz, al doctor Rodríguez. Hablar de ciencia, tecnología, tiene que estar siempre en el espacio de la ciencia, la tecnología para el bienestar social, para el bienestar hacia nuestras sociedades. Bienvenida a esta tierra que además es de investigadores e investigadoras, pero que también en nuestra capacidad de nuestra historia zapatista, aquí Otilio Montaño con su plan de Ayala estableció las bases educativas importantes precisamente en este marco de una educación que tenía que transformarnos. Cuando estamos hablando de la ciencia y la tecnología, insisto, hoy Morelos representa más de 30 instituciones, capacidades de innovación, de ciencia, de tecnología y de humanidades. Pero es importante señalar
que estos investigadores e investigadoras, estos más de 30 centros de investigación, de los cuales la Autónoma de Morelos tiene 12 de ellos, representa también una suma que debe de cristalizar en la transformación. Hoy tenemos que reconocer en las palabras que nos ha dado el doctor Rodríguez la capacidad de ser semilleros desde la media superior, desde el bachillerato, para que podamos sumar al ámbito de la ciencia y tecnología. Pero también el tema de qué. Hoy reconozco en mis colegas también aquí presentes de la UNAM Campus Morelos, de los propios investigadores, los temas emergentes, doctora Sheinbaum, el tema de cambio climático, el tema de señalar también los procesos de la sociedad, migración, el tema de la cultura, el tema del patrimonio, el tema de cómo sumamos hoy tan importante a una condición emergente como es la problemática del agua. Por lo tanto, en esta suma de identificar hacia dónde tenemos que ir avanzando desde la investigación y desde la ciencia, el ámbito de la innovación, el ánimo de pensar el proyecto de futuro para nuestras juventudes es el ámbito también de la Autónoma de Morelos, ¿no? Una universidad que se reconoce como máxima casa de estudios, pero que además consolida y vincula un proyecto de Estado con todos y cada una de las personas que están aquí. Hoy es importante señalarle, doctora Sheinbaum, que puede ver en este pequeño auditorio una representación importante desde lo que se está haciendo en el ámbito de la innovación tecnológica, pero también en el ámbito de la humanidad. Invaluablemente el poder hacer uso de este micrófono para insistir en la oportunidad de que seguir construyendo viabilidades de futuro, viabilidades de un Estado que nos permita consolidar en el ámbito del bienestar universitario, en el ámbito del bienestar de las ciencias, la tecnología, de las instituciones, pero más allá de hecho, en el bienestar social de toda nuestra comunidad morelense. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora. A continuación, escucharemos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República y, debo decir, investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, con licencia, por supuesto, y quien será la primera científica en la presidencia de México. Doctora Sheinbaum. Muchas gracias, me voy a levantar con su permiso. Muchas gracias a todos, a todas. Me da mucho gusto estar aquí en esta mesa de personas tan reconocidas, importantes en el ámbito de la educación y la ciencia en nuestro país. Por supuesto, el doctor Juan Ramón de la Fuente, Premio Nacional, ex rector, ex embajador de México en Naciones Unidas. Es un privilegio que esté coordinando los diálogos por la transformación. La doctora Rosaura Ruiz, también exdirectora de la Facultad de Ciencias, expresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, exsecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de México y, por supuesto, colega y compañera de primera. Y, por supuesto, al doctor Roberto Rodríguez, coordinador del Programa de Educación Superior, que ya vieron la experiencia y el conocimiento que tiene, y a la doctora Viridiana León Hernández, rectora de la Universidad de Morelos. Bueno, primero me da mucho gusto estar aquí. Gracias, Margarita. Margarita no puede estar aquí arriba porque todavía no empieza su campaña, entonces la pueden multar, pero está hoy como ciudadana junto con todas y todos ustedes. Morelos es, como bien decía Juan Ramón, pues una de las entidades con mayor número de científicos e investigadores por habitante de nuestro país. Y al mismo tiempo, con todas las instituciones de educación superior e investigación, también muestra la necesidad o la oportunidad de que estas instituciones se vinculen más con la sociedad, que haya una vinculación mayor de todas las instituciones de educación superior para el desarrollo de nuestro país y lo que llamamos la prosperidad compartida. Desde mi perspectiva, además, pues quiero mucho a Morelos porque
aquí semisabático en Temisco, me tocó hacer la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, hasta estudiantes capaz que hay aquí. Me tocó hacer el programa de estudios de esa carrera en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, aquí en Temisco, y tener mucho vínculo con la comunidad científica en Morelos. Siendo científica, habiendo trabajado tantos años como profesora y además desde joven haber luchado por la defensa de la educación pública, pues evidentemente como presidenta, uno de los ejes, si no es que el eje central de nuestro proyecto es la educación pública. Sin educación pública, pues no hay desarrollo. Puesto de otra manera, con educación pública el potencial de desarrollo del país es enorme. Y cuando hablamos de educación pública hablamos de todos sus niveles. La educación inicial, estamos hablando de antes del preescolar y el preescolar. Es decir, la posibilidad de que los niños y niñas, la primera infancia, pueda acceder a un espacio de educación inicial, que no es una guardería, no es una estancia infantil, sino un espacio de educación inicial. La educación básica, primaria y secundaria, la educación media superior, la educación superior, el posgrado y por supuesto su vínculo con el desarrollo científico y humanista y cultural de nuestro país. ¿Cuáles son los ejes centrales que estamos planteando como ejes centrales del proyecto de nuestro gobierno? El primero es gratuidad en todos los niveles de educación pública. Hay educación media superior pública que tiene colegiaturas. Hay educación superior que tiene colegiaturas. Siempre lo he dicho, cuando joven luchamos porque la educación superior fuera gratuita. Todavía hay esta idea de que el joven o la joven no valora la educación si no tiene un costo. Pero esta es una visión equivocada, porque la educación no es una mercancía que se compre con dinero, porque ¿qué valor tiene la educación? Económico, pues tiene un valor económico en términos del desarrollo del país, pero el valor que significa para una persona el desarrollo educativo, pues no tiene un valor económico. No es una mercancía la educación. Tampoco es un privilegio para aquellos que tienen recursos para pagarla. La educación es un derecho, pero además está establecido en el tercero constitucional. Su gratuidad y el derecho a la educación. La educación pública debe ser gratuita y de calidad. No es algo exclusivo que estemos planteándolo para el país. Así es prácticamente en la mayoría de los países europeos. En Estados Unidos es gratuita la educación desde la educación básica hasta la educación media superior. Y aquí hay programas educativos de la educación media superior que tienen colegiaturas. Eso lo que hace es excluir. Entonces, el primer eje es la gratuidad y evidentemente con ello la calidad. Educación científica, humanista, de calidad y gratuita, pública en todos sus niveles. Está bien que haya educación particular, está en la ley, pero de la educación particular se encargan los particulares y por supuesto una regulación por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero el Estado está obligado a proveer educación como un derecho. Ese es el primer eje de nuestro proyecto. ¿Eso qué significa? Que vamos a hacer gratuitos todos los niveles educativos en el país, que ya no va a haber colegiaturas en las universidades ni en la educación media superior, con el recurso que ello implique, trabajando con las autoridades universitarias para que los recursos se destinen a las funciones sustantivas de las universidades, de los institutos de educación superior, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
Número 2, becas. En la medida de lo posible, quisiéramos universalizar las becas, porque el derecho a la educación no solamente es que sea gratuita la educación, sino también es necesario que todo lo que está asociado al aula no tenga una división de acuerdo a las condiciones económicas del estudiante o del estudiante. No nos alcanzarían los recursos para universalizar en todos los niveles, pero sí creemos que la educación básica es indispensable. A veces no, si ustedes hacen una encuesta en la educación básica en todo el país, no hay a veces el recurso para los uniformes escolares, no hay recurso para los útiles escolares que son indispensables para la educación pública. Por eso estamos planteando universalizar la beca en educación básica, que permita igualdad de circunstancias para todos los estudiantes y las estudiantes. En la media superior ya es universal la beca y lo que planteamos es, en la medida de lo posible, y por eso ponemos paulatina, aumentar las becas en educación superior y en posgrado para poder tener más estudiantes en estos niveles. Entonces, uno es gratuidad con educación científica, humanista y de calidad. 2, becas, es decir, apoyo a las y los estudiantes de los diferentes niveles. 3, salarios y condiciones laborales justas para todas y todos los docentes. Particularmente, evidentemente, la educación básica, que todavía no llegamos a que todos los docentes tengan el salario medio del IMSS, que en este año es de 16,500 pesos. Hay docentes que todavía tienen un ingreso de alrededor de 11,000 pesos y algunos incluso menos. Entonces tenemos que lograr que todos tengan al menos el ingreso mínimo para poderse desarrollar, y de manera muy importante en la educación media superior. Hay 23 sistemas de educación media superior en el país, algunos estatales y otros federales. Tenemos que lograr, en la medida de lo posible, unificar los sistemas. Por supuesto que hay unos que tienen salidas técnicas, educación dual, en donde parte de la educación es en lugares de trabajo, en fábricas, en otros lugares, y hay que conservarlo, pero en la medida de lo posible no puede haber tanta dispersión en los programas de educación media superior. Entonces, estamos hablando de gratuidad, de becas, de salarios justos. Particularmente iniciaremos con educación básica y media superior, donde hay salarios diferenciados. El cuarto, el objetivo, y ya vamos a ponerle números, nos van a ayudar aquí, es universalizar y fortalecer la educación media superior. Existe en todos los países, o casi todos los países de la OCDE, con excepción de México. Ya dijeron aquí, hacen falta 1,5 millones de espacios para que los jóvenes, cuando salen de la secundaria, puedan seguir estudiando la educación media superior. El objetivo es que haya el mismo número de preparatorias que de secundarias. Ese debe ser el objetivo. Que los jóvenes, en vez de salir de secundaria, que todavía no pueden tener un empleo por su edad, estén fuera del ámbito educativo, que estén en la escuela y que la escuela les guste y que la escuela sea atractiva para ellos, y que además de dar conocimientos sea un espacio de socialización comunitaria y de paz, bajo ningún ámbito de violencia. Si nosotros logramos universalizar la educación media superior, es educación contra la violencia. Esa es la mejor fórmula. Por eso hablamos de atender a las causas, educación, educación y más educación, decía Pepe Mujica. Entonces, el cuarto es universalizar y fortalecer la educación media superior. En el ámbito de la educación superior, nuestro objetivo son 300,000
espacios adicionales. Y lo podemos hacer. Nosotros en 4 años logramos 50,000 jóvenes más en la educación superior en la ciudad, con esquemas presenciales, semipresenciales y a distancia. Bueno, ¿cuántas universidades hay en el país? ¿Cuántos institutos de educación superior hay en el país? Ahora hay universidades Benito Juárez, nosotros queremos hacer nacionales la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Pero si nos ponemos de acuerdo en todo el ámbito de la educación superior, por supuesto que podemos lograr al menos 300,000 espacios más. Es como un TEC-NM nuevo, completo. Es el doble de la UNAM. Es el doble del Poli, para que nos demos una idea de lo que podemos lograr. Digo el doble de la UNAM porque la UNAM tiene 300,000 estudiantes, pero incorporando a la media superior. Hablando de educación superior, es como 2 veces la UNAM nuestro objetivo y como 2 veces el Instituto Politécnico Nacional. Claro que lo podemos hacer, pues es nada más ponernos de acuerdo entre todos. Y dado que va a haber gratuidad, pues es factible que los jóvenes puedan tener acceso a la educación superior. Si hay universalidad en la media superior, mayor número de espacios en la educación superior es que tener a un joven en el aula, pues son menos jóvenes vinculados con la delincuencia, naturalmente. Y además las estadísticas de Naciones Unidas establecen que a mayor nivel educativo de la población, menores índices de violencia y todos los indicadores de desarrollo y bienestar aumentan. Por supuesto que tienen que tener empleo todos esos jóvenes y también tenemos un programa de mayores inversiones y desarrollo. En el posgrado, pues también tenemos que aumentar el número de estudiantes en el posgrado, con becas, con mayor número de becas. Y sí queremos que los jóvenes también salgan a estudiar fuera y que regresen y se queden en México. Entonces, es muy ambicioso el programa en educación pública, pero es de los mejores legados que le podemos dejar al país. En ciencia y humanidades, vamos a ponerlas juntas porque no pueden disociarse, vamos a aumentar el presupuesto a la ciencia. Pero no solo se trata de aumentar el presupuesto a la ciencia, a las humanidades, a la cultura. Queremos involucrar a todos los académicos, científicos, al desarrollo nacional. Porque está bien producir papers, yo también lo hacía. Está bien ir a congresos, pues es consustantivo de la producción científica. Estoy hablando de los temas torales del desarrollo. Medio ambiente, energía, educación, salud, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, menores impactos ambientales de los fertilizantes, también mayores historias, más historiadores que cuenten la historia de lo que estamos viviendo. También queremos filósofos, filósofas, poetas, pero necesitamos que esta gran comunidad científica que es productiva, muy productiva, que es una comunidad científica fuerte en el país, no se quede nada más en su trabajo individual. Y de eso nos vamos a encargar a través pues, de las distintas instituciones, de la Secretaría de Educación Pública, del CONACYT, CONACHE, y de las instituciones que nos permitan que las y los científicos del país no solamente se formen más y que hagan ciencia básica porque es necesaria, pero que todo ello nos ayude al desarrollo nacional. Entonces, como ven, estamos hablando de educación pública, ciencia, humanidades para la prosperidad compartida del país. Esa es una base sustantiva. Cuando hablamos de
por el bien de todos, primero los pobres, no quiere decir que no haya educación, no quiere decir que no haya ciencia, todo lo contrario. Necesitamos más educación, necesitamos más desarrollo científico. Entonces, me da mucho gusto estar aquí en Morelos, hablando de este tema con personalidades tan importantes en la mesa y en este gran auditorio. Y la solicitud es que nos ayuden a construir este programa, porque vamos a llegar el 1 de octubre y a partir del 1 de octubre del 2024 y en el sexenio vamos a hacer de México una potencia educativa, científica y de la cultura, que ya en parte lo es. Muchas gracias a todos. Damos pie a las preguntas de los medios de comunicación. Doctora, muy buenos días. Lisette Larraguibel de Radiorama Morelos. Tomando en cuenta el Plan Nacional en el eje de Educación e Investigación, ¿se podrá ayudar a la UAM en esta crisis financiera que está atravesando en estos momentos para generar mejores condiciones para la comunidad estudiantil e investigadores? Sí, en torno al presupuesto tenemos que sentarnos con las universidades de educación, las universidades públicas, los institutos. Tenemos que ponernos de acuerdo con todo y la autonomía, y evidentemente vamos a respetar siempre la autonomía, por supuesto en recursos, pero también en cómo se distribuyen estos recursos, que es algo importante. Finalmente son recursos del pueblo, son recursos de los impuestos de todas y todos los mexicanos. Entonces, va a haber aumento al presupuesto a la educación, pero tenemos que entre todos definir cómo se distribuye este presupuesto, respetando, por supuesto, la autonomía de las instituciones. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, doctora Angélica Guerrero del financiero Bloomberg. Dos preguntas rápidamente. Cambiando de tema, ayer sobre la firma de la Conferencia del Episcopado Mexicano, usted mencionó algunas diferencias, únicamente ya las mencionó, pero si pudiera resumirnos rápidamente cuáles serían estas, y ya que se firmó este documento, ¿a qué sí se comprometió o cómo sería la forma en que podría estar trabajando con ellos en caso de llegar a la presidencia? Y una segunda pregunta rápidamente, en el tema de aeropuertos, este tráfico aéreo y esta saturación, para resolver el problema en la Ciudad de México, su contrincante propone posiblemente, dice ella, que analiza retomar el tema del aeropuerto de Texcoco, o en todo caso sí mejorar el AIFA con 6 pistas más. En este sentido, ¿cuál sería la propuesta que usted tiene, doctora? Y si tiene una opinión al respecto de lo que dice su contrincante. Gracias. Sí, a ver, en lo primero, ayer en la firma con el Episcopado Mexicano fue muy clara mi posición. Tenemos muchas coincidencias, quizá la principal coincidencia es que estamos en contra de regresar a la guerra contra el narco, de una visión exclusivamente punitiva, de ver la seguridad en el país. Estamos de acuerdo en que la esencia es la construcción de la paz y que la construcción de la paz, entre otras cosas, es la educación. Hay temas en los que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en esta visión pesimista que plantean. Por ejemplo, ellos dicen que están aumentando todos los delitos del fuero común. Eso no es cierto. Ahí están los datos del Sistema Nacional de Seguridad y también los datos del INEGI que muestran que hay disminución de homicidios y otros delitos de alto impacto. Y particularmente en la ciudad, yo logré una disminución de 50% en los homicidios y 60% en los delitos de alto impacto en 4 años. Ellos tienen una visión de la Guardia Nacional, nosotros tenemos otra. Entonces, por eso ayer lo que planteé es, no estamos de acuerdo con una parte y en otra parte estamos de acuerdo y hay que seguir dialogando. Ese fue el planteamiento. Y cuando firmo y al calce pongo una leyenda que dice, en este documento estoy de acuerdo con algunos temas, con otros no,
por favor, al calce de esta firma, leas el documento anexo. Así fue la firma. Pero vamos a seguir con la Iglesia Católica, con otras iglesias, con libres pensadores, con distintos sectores de la sociedad. Sobre el aeropuerto, a ver, es un sistema aeroportuario, el de la zona metropolitana del Valle de México. Necesitamos fortalecer la conectividad al AIFA, que ya va a iniciar con el tren. Plantear el regreso a Texcoco no tiene pues, ninguna posibilidad, nada más hay que irse a dar la vuelta cómo está hoy eso que ya fue decretado área natural protegida y que ha recuperado en muy buena parte lagos, que ha regresado biodiversidad de manera muy importante a la zona y que se logró a través de la ciencia, por cierto, y el desarrollo tecnológico vinculado con la agroforestería, la posibilidad de que ahí crecieran ciertas especies de árboles porque es una tierra muy salina. Entonces, pensar regresar a ese lugar, el aeropuerto, pues sería un absurdo ecológico, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a decirlo así, frente a las ocurrencias, nosotros ciencia con conciencia. Doctora, buenos días, por acá, de este lado a su izquierda, Jorge Almazán, doctora. Doctora, dos preguntas respecto de esto que acaba de presentar. La primera, ustedes plantean, o su plan es becas para los estudiantes y que sigan estudiando para jóvenes y demás. Y en la parte de enfrente están planteando becas para que ya empiezan a trabajar sin menoscabo de la edad, están planteando los jóvenes a becas de 100 y tantos mil pesos para que empiecen a trabajar, mientras ustedes ven el lado educativo. Si nos pudiera dar, o me pudiera dar una opinión al respecto de esta situación. Y por el otro lado, mencionan que se podría pues, homologar el sistema educativo en México. ¿Cómo hacerlo? Porque incluso entre las mismas, digamos en la UNAM, con las FES, a veces hay dispersión o no son los mismos programas educativos, en el mismo Politécnico, etcétera. ¿Cómo lograr esto? Y además también, ¿cómo capacitar a los maestros, al magisterio, para que a final de cuentas pudieran tener el mismo nivel educativo? Porque a veces también, y no porque ellos quieran, sino porque el rezago en las comunidades donde laboran es mucho y no tienen ese mismo nivel. Gracias. A ver, vamos a mantener Jóvenes Construyendo el Futuro. De hecho, una de las propuestas es que eso llegue a la Constitución, que es la idea de un salario mínimo a las y los jóvenes, particularmente aquellos en lugares de mayor desigualdad económica o de mayor marginación, para que tengan la posibilidad de entrar como aprendices y quedarse después trabajando. La mayor parte más o menos el 50%, de acuerdo al último dato que vi de la Secretaría del Trabajo Federal, que entran a Jóvenes Construyendo el Futuro, se quedan trabajando en los lugares en donde entraron. Y la idea pues es aumentar este porcentaje y seguir abriendo fuentes de empleo en el país, evidentemente. Claro, si vamos a ampliar el número de espacios educativos, pues también va a haber fuentes de empleo para docentes, tanto en la educación media superior como en la superior. No se trata de unificar todos los planes educativos. De hecho, hay libertad de cátedra. Es una de las esencias de las universidades autónomas. Estamos hablando de la educación media superior principalmente. O sea, a nivel federal está bachilleres, CONALEP, preparatorias, otras instituciones. Pero si juntas todo lo que hay a nivel estatal y federal, son 23 sistemas distintos. Entonces, lo que estamos buscando es que pueda haber cierta unificación en los planes de estudio, conservando que algunos de ellos tienen prioridad para las áreas técnicas, otros no, tienen la prioridad de la educación universal, pero en la medida de lo posible, que ya inició, no es algo nuevo, ya inició con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, también está
desarrollándose en la media superior. Entonces, esta unificación de planes de estudio y mejores condiciones de trabajo lo estamos planteando esencialmente para la media superior y su vínculo con la educación básica y con la educación superior. Damos por finalizado este evento. Agradecemos a todos y a todas su asistencia. Muchas gracias.